Estamos en Sanja, el barrio donde comienza la historia de este personaje, Joe. Porque acá donde estamos ahora es el barrio donde ya históricamente es zona de vagabundos, pobres, gente sin hogar, homeless. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a dar una vuelta por el barrio más pobre o con más pobres de todo Tokio. En primer lugar, esta calle que tenemos acá es una calle, entre comillas, comercial, del cual antes, hasta 2017, estaba techado. El techo lo quitaron porque era una zona donde toda la gente sin techo, sin hogar, aprovechaban el techo para dormir en la noche, ¿no? Para refugiarse de la lluvia. Pero bueno, medidas del gobierno hicieron que lo quitaran porque, bueno, como estaba por llegar las Olimpiadas, se apuraron en quitarlo. Pero primero, ¿cómo empieza la historia de la zona de Sanja? En la Segunda Guerra Mundial esto estaba completamente todo devastado, puras ruinas. Pero ya de por sí, antes de que sea puras ruinas, era una zona de pasaje, una zona en la que mucha gente tenía pequeños hospedajes para hacer viajes para el lado del norte de Tokio, ¿no? Era una zona de tránsito. Y después de la Segunda Guerra, cerca de acá, en la estación de Ueno, era una zona donde se refugiaban muchas personas que se habían quedado sin hogar por los bombardeos. Y pasando años de la guerra, la gente que seguía sin hogar dormía en la estación de Ueno. Así que lo que hicieron fue poner carpas, campamentos, refugios para personas que se habían quedado sin hogar en la zona de Sanja, ya que de por sí era una zona en la que era común que gente de pasada se hospede. Así que la gente de la estación de Ueno las mandaron para Sanja. Y entonces, acá cerca, que tenemos la estación de Minami Senju, es una zona de terminal de ferrocarriles de larga distancia de carga. Y llegaban muchas cargas de carbón, del cual mucha gente de esta zona podía hacer su changuita, hacer algún trabajito con las cargas que llegaban. Y entonces para el 63 ya había 222 alojamientos temporales, digamos, y unas 15.000 personas se hospedaban en la zona. Para la actualidad es casi la mitad, 123 alojamientos y aproximadamente 3.000 huéspedes. Que a pesar de ser una zona muy pobre, que notarán que las tiendas tienen las cosas afuera, no es una zona peligrosa. En este canal ya hemos mostrado muchas veces que lo pobre no está tan necesariamente relacionado a la inseguridad, ¿no? Por lo menos en la actualidad. En otras épocas tal vez sí. Bueno, acá esto, por ejemplo, este es un centro comunitario cristiano. Muchas veces abren esas persianas y hacen comida, reparten. Acá, por ejemplo, están diciendo que va a haber misas por Navidad. Bueno, sí, que este video lo estoy grabando en diciembre. Y bueno, están horarios de misas. Y hay varias organizaciones cristianas por la zona. Acá, por ejemplo, tenemos anuncios de share house, lugares para hospedarse de forma barata, que bueno, que no se necesita ni depósito, adelanto, garante, porque claro, a ver, básicamente hasta un turista podría alquilar de estos lugares. Es share house en el que tienen, bueno, por lo que se ve, este edificio tiene 3 habitaciones abajo, 4 habitaciones arriba, baño, ducha compartida, 2 baños. Pero a ver, son espacios muy reducidos. Acá, por ejemplo, este es el precio de un alquiler de un departamento monoambiente a 65.000 yenes, que serían unos $400 más o menos, y son 15 metros cuadrados. Después, bueno, una habitación de un share house también, menos de 5 metros cuadrados, o sea, es una habitación nomás, 38.000 yenes, que sería unos $200 más o menos. Pero bueno, es una zona en la que se puede acceder a espacios reducidos y baratos, ¿no? Por la zona. Acá dice Hogar Sanja, misioneros del amor de Dios, vendría a decir en la entrada. Por lo que se ve es un hogar de ayuda. Ahí dice, misioneros de caridad, hermanos de misioneros de caridad. Que bueno, como comentaba, es una zona en la que hay muchas organizaciones cristianas que ayudan a los homeless, ¿no? Muchos homeless vienen a
a esta zona específicamente. Y otra característica grande que hay en toda esta zona es que es una zona llena de doyas. El término yado es para describir un hospedaje, sea hotel, apartamento, Airbnb, lo que sea. Yado es cuando uno se refiere a un lugar para hospedarse. Pero cuando se invierte el yado por doya, estamos describiendo a un hospedaje de muy baja categoría. Un lugar que no podemos pretender la mejor higiene, no podemos pretender un buen servicio. Son lugares donde uno paga muy barato y solamente te dan una pequeña habitación donde solamente hay un futón, un colchón en el suelo y se terminó. Y bueno, y esta es una de las zonas con más doyas en todo Japón, que a propósito son 3. Una es en Osaka, otra es en Yokohama y otra es acá. Por otro lado, esto es un centro de trabajo del barrio de Sanya. Acá mucha gente que no tiene trabajo se puede reunir a veces a la mañana, que miren que por ejemplo hay carpas ahí en la entrada. La gente puede venir para ver si hay alguna changa, algún trabajo. Muchas constructoras de las pequeñas a veces tienen tratos con estos lugares para cuando necesitan mano de obra barata. Y claro, es una zona en la que mucha gente, como no tiene muchos recursos, viene a estos lugares, busca algún trabajo. Pero ¿qué pasa? Son trabajos extremadamente inestables. Y es, hoy venís a trabajar, hoy te pago. Y se terminó nuestra relación. Mañana tal vez vendrás, mañana tal vez no, necesitaré gente, tal vez sí, tal vez no. ¿Y esto qué produce? Que por ahí el trabajador diga, hey, la paga es muy baja, no era la plata que esperaba o lo que hablamos, y a veces eso podía causar problemas entre el obrero y la empresa constructora. Así que lo que empezaron a utilizar las empresas constructoras fue llamar a la yakuza, a los mafiosos, a la yakuza. Y con eso básicamente se podía solucionar el problema de quejas de los obreros. O sea, los obreros ya no se iban a meter más de forma agresiva con las constructoras. Esta es la paga. ¿No te gusta? Toma una patada. O sea que de lo un poco agresivo que eran los obreros ya tuvieron la devolución con más agresión. Hubo una época en la que incluso muchos obreros se manifestaron contra la yakuza, o sea, movilizaciones como si estuviesen luchando contra políticos. Bueno, algo muy parecido era lo que se hizo en los años 80. Este koban, o sea, puesto de policía, antes era supuestamente el koban más grande de todo Japón. Porque, a ver, están las jefaturas de policía, que eso sí son edificios grandes, con muchas oficinas y eso, pero los koban son puestos, como puestos de vigilancia. Y el que está acá atrás mío, antiguamente tenía 3 pisos, lo cual es algo que nunca vemos, como mucho tienen 2, no más de eso, y son chiquitos. Antes, justamente, tenía el apodo de Mamut Koban, o sea, puesto de policía mamut, porque era extremadamente grande, porque claro, era una zona en la que eran obreros que no tenían familia, que iban a tomar los trabajos para la clase más baja de todas, volvían y nada, gastaban por ahí el dinero que tenían, lo usaban en beber alcohol o algo y claro, o sea, eran personas con mal temperamento, por lo tanto era muy común que haya muchas peleas en toda esta zona. Que a todo esto eso me recordó que hay una canción de los años 60, de fines de los 60, que se llama Sanya Blues, que es una canción que está completamente dedicada al obrero de Sanya. Una canción en la que habla en el que la gente no nos quiere, nos tratan mal, gano poco, mi único placer en la vida es tomar shochu, alcohol, en la noche, pero sin nosotros no se pueden construir los edificios, no se pueden construir las calles. Es una canción bastante triste y de blues no tiene nada, es una canción solo de guitarra acústica. Este lugar se llama Kibou no Ie, o sea, la casa de la esperanza, que es también un hogar, digamos, cristiano, en el que la gente se puede hospedar por un muy bajo precio. Se dice que al mes se paga 150.000 yenes, bueno, en realidad un poquito menos, 140 y pico mil yenes, que serían unos $1.000 aproximadamente al mes,
Y es justo lo que te pueden dar como subsidio en el gobierno. Y en el lugar este incluye una habitación y te dan 3 comidas al día. E incluye los servicios básicos como lavandería, obviamente para bañarse, porque hay que aclararlo, porque hay muchos lugares en el que uno se puede hospedar, pero no incluye baño, ¿no? Lugar para sala de aseo y esas cosas. Bueno, acá básicamente está todo incluido y se dice, y el hogar tendrá unos 10 años aproximadamente, y se dice que ya pasaron como unas 220 personas vivieron en este lugar. Ahora, algo muy importante, ¿cómo se puede recibir un subsidio, ¿no?, del gobierno siendo homeless y poder pagarse un doya? Bueno, el hecho es que al principio era muy complicado porque para recibir un subsidio primero que nada se necesita tener la identificación legal y un domicilio. Pero ¿qué pasa? Como había mucha gente justamente que estaba en situación de calle o parando en un doya, lo cual no califica como un domicilio, el gobierno decidió que el doya podía ser usado como domicilio para por lo menos registrar a la persona. Y por ahí esta gente que no tiene la capacidad física para trabajar o que ya está en cierta edad, pueda recibir un subsidio, algo para sobrevivir, ¿no? Pero claro, están las personas que están completamente fuera del sistema, del cual no pueden recibir ni un subsidio, no pueden hacer absolutamente nada. Que bueno, eso lo he explicado ya antes en el video de los indigentes de Japón. Y ahí, ese edificio, ese es un doya. Y es el doya más famoso de Tokio. ¡Wow! ¡Wow! A este edificio se lo comió la naturaleza. Vive mucha gente ahí adentro. Es un lugar en el que cuesta, bueno, es un doya. Teóricamente un pseudo hotel, un poco menos de lo que sería un hotel. Y la noche cuesta 1.700 yenes. Sería unos 11 dólares. No hay mucha recepción, que digamos, hay una persona en el fondo ordenando, mucha basura, pasillo. Bueno, dicen también que supuestamente se está dejando que las plantas estén ahí porque ayuda para el verano, para que no entre tanto el calor. Que en cierta forma tiene un poco de lógica la teoría de por qué no quisieron darle el mantenimiento de quitar la hierba. Pero hay una pared que está toda doblada. No sé, no quiero saber cómo es hospedarse en una habitación de estas. Una expendedora de condones. Que bueno, la canción esta que les comenté de Sanja Blues habla también de que bueno, que de los pocos placeres que hay en la vida aparte del alcohol eran las tachimbo, que vendrían a ser las prostitutas callejeras, ¿no? Que a propósito, acá al lado, en este barrio, tenemos Yoshiwara, que es históricamente como la zona roja más antigua de Tokio, que existe, que si no me equivoco, desde la era Edo. Y sí, y está muy muy cerca de acá. Y bueno, este es el parque Tamahime, que es históricamente conocido como un parque de homeless. Acá sí viven aquellos que no tienen el dinero para pagar un doya siquiera, personas que no tienen ningún subsidio del gobierno. Estos son, digamos, los verdaderos homeless de la zona. Bueno, están en esta plaza, básicamente. Que podemos notar que hay montañas de latas, que bueno, que es de lo que vive esta gente, ¿no? Juntando latas. Bueno, el baño ya lo conocía, tiene papel higiénico, está limpio. Pero bueno, tienen todo un campamento armado, están jugando, mahjong.
Mahjong, yogi, lo que sea jugando. Pero bueno, están ahí tranquilos. Y como digo, a ver, yo fui al baño y porque necesitaba ir al baño, pero si hay algo que sé es que no es gente peligrosa. La primera vez que pasé acá como que me sentí un poco incómodo, dije, uy, no me van a mirar con cara rara o algo, pero no, es gente muy tranquila. Bueno, este edificio de acá, por ejemplo, es un danchi, que bueno, ya he explicado muchas veces que un danchi es un edificio del cual vive gente de bajos recursos y son puestos por el gobierno. Acá tenemos para darnos idea de la cantidad de gente que vive, son todas las casillas postales de un lado y del otro lado. Tenemos el ascensor. El edificio tiene 7 pisos. Vivir del gobierno. Y que estoy muy guapo. Y son viviendas bastante decentes. A ver, normalmente el requisito que se requiere para vivir en un departamento de estos es tener un ingreso menor a 150.000 yenes, que normalmente es la cantidad de subsidios que te puede dar el gobierno para mantenerte dentro de la estadística de personas con bajos ingresos, pero en teoría suficiente como para sobrevivir. Y estos lugares no son gratuitos, pero por ahí la renta cuesta unos 50.000 yenes, 40.000 yenes o incluso 30.000 yenes, o sea, entre 100 y 200 dólares. O sea, es muy, extremadamente barato. El problema es que, bueno, todos los danchis en todo Japón siempre están completamente llenos, nunca dan abasto. Normalmente la mayoría de la gente que vive por acá son personas mayores, ancianos, madres solteras, víctimas de violencia familiar también. Y tiene una muy linda vista cercana a la Tokyo Skytree. Y por supuesto, en zona de danchis siempre vamos a tener guarderías. Es como un requisito básico que pone el gobierno cuando se construye danchis, al parecer. Sea donde sea que haya danchis, si hay muchos de estos edificios cerca, vamos a encontrar guarderías infantiles. Porque como dije, es muy común que en estos lugares vivan madres solteras. Que si bien es una zona llena de pobres, nunca dije que sea una zona barata, porque las viviendas por acá valen lo mismo que casi como cualquier otro lado. A ver, viviendas baratas no es característica de este barrio. Hay barrios en el que sí tienen característica de ser zonas muy baratas y esta está en un término medio, ni barato ni caro, clase media, pero bueno, hay casas completamente normales, digamos. Ahora, un dato curioso es que en los años 90, por ejemplo, de la gente que se hospedaba en los doyas, en los alrededores de Sanya, el porcentaje de mayores de 65 años era apenas el 10%, o sea que eran todas personas de edad laboral, pero actualmente es el 90% los que tienen más de 65. Se dice que la edad promedio es de 67. Y bueno, son todas personas que están actualmente cobrando subsidios. Ya casi no se lo puede considerar como un barrio obrero porque ya los obreros ya en gran parte ya no trabajan más. Bueno, que tal vez hayan jóvenes obreros, eso no lo sé. Es la vez que menos gente veo en la calle, menos homeless, vagabundos, que bueno, que se los nota mucho, no son personas muy mayores que caminan y que por ahí se los ve, no se las ve muy sanas, digamos. Pero bueno, tal vez sea el frío, ¿no? Como ahora estamos en invierno, como que tal vez ya estén todos refugiándose en sus doyas. Otra cosa, por ejemplo, es que en esta zona sí he notado muchas expendedoras con bebidas a 100 yenes, que no es tan común ver que haya tanta cantidad de expendedoras con bebidas a 100 yenes. Que bueno, igualmente en Osaka he visto a 50 yenes, lo cual uf. Bueno, comamos algo acá. Tenemos curry rice a 300 yenes, motsuni komi 350 yenes, kare rice
と、もつ煮込み。あ、中で食べれるんですか？じゃあ中入ります。ありがとうございます。No sé. 何もないけど文化だけあるからえ？文化だけあるから文化だけ？仕事ないのでごめんありがとうございます。こっちか。Se conocen todos, Sí. はい、食べます。 Uy, qué buena pinta. Me parece espectacular esto. Muy bien, curry de 300 yenes. Y esto, un guisadito de carne. Están todos mis colegones aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué tal estás? Yo quiero probarlo un poquito, ¿eh? Está buenísimo. Está muy bueno. A ver si podemos colgar la mochila atrás. Se está llenando el lugar. Where from? Argentina. Argentina. Argentina to Spain. Spain. Oh, Spanish. Messi. Spanish. ¿Eh? ¿Uso? Filipino. Spanish. フィリピン。フィリピンはちょっとスペイン語通じるよね。 Spanish ね。Te ha dicho que están todos borrachos. みんな酔っ払ってる。 First time? え？ First time? そう。よく飲むね。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。O sea, a ver, nos costó el arroz con curry 300 yenes y el guisadito de tripas de res 350, 650 yenes, son $4.50. Aunque como nos sentamos y nos sirvieron en plato, nos cobraron un poco más, cobraron 800 yenes. A ver, está muy bien, 800 yenes. O sea, es demasiado barato. Pero qué lindo ambiente, ¿no? Todos los viejitos se conocen entre ellos, borrachitos, todos muy amigables. Sí. La verdad que es una zona de un ambiente muy acogedor. Acá tenemos todos llenos de doyas, 2.250 yenes, que es la habitación. Hay heladera, tiene televisor, hay microondas, hay calefacción, aire acondicionado. Que aclare que tenga calefacción y aire acondicionado quiere decir que hay otros lugares que no lo incluyen. El lugar, o sea, 2.250 yenes por noche, son unos $15. Para una noche está bien, para un mes es un montón de plata. Por lo tanto, es duro para esta gente también el poder pagar este lugar. Acá también. Este lugar venden eventos, comidas súper baratas. お待たせしました。すみません。卵焼き弁当一つお願いします。はい、160円です。El lugar se llama María Shokudo, que vendría a ser Comedor María, que viene por la Virgen María. Y son todas señoras voluntarias. El precio que se paga es completamente simbólico para cubrir los gastos. お待たせしました。ありがとうごはい、ざいます。ありがとうございます。今 Yo hace un año atrás hice un video sobre el primer comedor infantil de Tokio y esto es algo que lo hace voluntarios, personas que compran dulces y arman estos paquetes para repartir y regalarlo con la gente que lo necesita. Dice Feliz Navidad, que todos
que todas las personas tengan una cálida Navidad y que tengan un feliz año nuevo. ¿Cuánto amor? Pero te han visto cara de necesitado, ¿eh? Bueno, es que bueno, no discriminan en ese sentido. 160 yenes, ¿cuánto es? Un dólar 20 centavos. O sea, es nada. Acá tenemos nori, alga nori, que esto es para hacerse un noriben. Noriben que es arroz con algas nori arriba. Y nosotros nos pedimos el bento de omelette. Creo que para simplificar vamos a tirar el omelette arriba, ¿no? Comerlo todo junto. Que a ver, va a ser la forma menos vistosa de comer, pero sí va a ser la forma más práctica. El omelette está recién hecho, está muy bueno. Los fideos estos muy ricos. Es comida hecha con amor. Se nota, tiene un sabor muy casero, muy casero. Coin Lockers que cuesta 100 yenes las 12 horas. O sea, es súper barato porque Coin Lockers a 100 yenes 12 horas es algo que no se frecuenta ver. Y claro, para la gente que por ejemplo justamente no tiene un lugar para parar, tiene que dejar sus pertenencias y por ahí conseguir algún trabajito. Y es más, ahora que me doy cuenta, están todas ocupadas, ninguna tiene la llave. Todo está full. Está todo ocupado. Este sí es uno que está libre, ¿no? Bastante amplio. Como pones 100 yenes y ahí las llaves se giran y te quedas con la llave. Una sola libre. Bueno, acá por ejemplo son lockers que te prestan por mes, que serían unos 2000 yenes, unos 12-13 dólares. Lavarropas, lavadora con secadora. Pero viejísimo todo, ¿no? Está todo súper viejo y deteriorado. Pero eso sí parece que están todas ocupadas. Todos tienen algún dueño, digamos, de llave. Porque no, ninguno se ve habilitado. O capaz que hay que llamar para pedir el locker. Es así, la pobreza no es necesariamente inseguridad. Espero que les haya gustado el video, chicos. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Qué rico café. Qué dulce que es. Hace mucho que no me tomaba uno. Dulce como tú, ¿no? Sí.